industria. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Bien. Permítame compartir la pantalla, por favor. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, por favor me confirma si están viendo la pantalla y me escuchan. Sí. Muy bien. Listo, chicos, entonces veamos ahora lo que son los protectores de sobretensiones. Una sobretensión es una elevación del voltaje, puede ser muy rápida o puede ser lenta, ¿no? Y las sobretensiones causan daños en los equipos. En el ser humano, por ejemplo, una sobretensión no es la que le va a dañar mucho, pero la corriente es la que mata en el ser humano. En los equipos, cuando se producen sobretensiones, va a haber problemas de rotura de aislamientos, va a dañar a los aislamientos. Entonces, justamente vamos a ver un poquitito lo que son las sobretensiones, por qué proteger los equipos contra sobretensiones, qué es una sobretensión, ahí vamos a definir correctamente lo que es una sobretensión, veremos lo que son las descargas atmosféricas, los rayos, qué tecnologías se utilizan en los descargadores o para rayos. Vamos a ver cómo se seleccionan estos dispositivos, cuándo se debe instalar la protección y qué protección es la adecuada. Veremos algunas reglas de instalación y características de las protecciones, ¿no? De los protectores de sobretensiones. Bien, entonces nos preguntamos por qué proteger equipos contra sobretensiones. Protegemos los equipos contra sobretensiones porque los equipos van a sufrir daños. Y eso ha de hacer que reduzca la vida útil de los equipos. Los equipos que son muy sensibles a las sobretensiones son los equipos electrónicos, especialmente los equipos de telecomunicaciones, ¿no? Antes no teníamos mucha electrónica, mucho equipo. Por ejemplo, en los años 1950 había poca electrónica. Después que han inventado el transistor, se ha disparado la electrónica. Y fíjense que en el año 2022 que estamos ahora, todo es electrónico. Y esos equipos son muy sensibles para lo que sería la afectación por ondas de sobretensión. Las ondas de sobretensión afectan prácticamente a todo. En La Paz tenemos muchos ejemplos de que se han quemado sistemas, por ejemplo, de comunicaciones, se han quemado los circuitos de telefonía,
Y siempre tenemos nosotros problemas de sobretensiones. Entonces, cuando uno hace una instalación eléctrica, tiene que considerar, por lo menos en el tablero principal, un equipo que permita proteger de las ondas de sobretensión, que pueden ser directas, que vienen de un rayo, o pueden ser inducidas, o pueden venir por la propia línea. En la red eléctrica de La Paz puede caer una onda de sobretensión, un rayo, y esa onda de sobretensión puede viajar y afectar los equipos de un edificio, de una oficina, de una vivienda. Entonces, fíjense que los efectos que traen las sobretensiones, por ejemplo, un circuito integrado, vamos a tener lo que es la pérdida del equipo, se va a quemar el equipo. Y podemos apreciar también las estadísticas de seguros daños a equipos electrónicos. Por sobrevoltaje tenemos el 31%, por tormentas 26.8%, ¿no? Negligencia 22%, problemas de equipos porque se les ha entrado agua a los equipos el 5%, por fuego 4.9%. Pero fíjense ustedes las estadísticas de sobrevoltaje, ¿no? Es elevado, es 31.7%. Entonces, uno debe proteger los equipos, especialmente electrónicos, ¿no? Con protectores de sobrevoltaje. Obviamente que cuando hay una onda de sobretensión puede haber una pérdida de la operación, una pérdida del servicio, pérdida de datos, pérdida de producción y por lo tanto una pérdida económica. Imagínense, por ejemplo, en un banco, en el centro de procesamiento de datos, cae una onda de sobretensión y fallan los equipos. No se olviden que los bancos tienen que trabajar las 24 horas y los 365 días al año. Entonces, esos equipos no pueden parar por una falla que se dé por sobretensión. Entonces, trae una pérdida económica muy fuerte, ¿no? Bien. Pero, ¿qué es una sobretensión? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es una sobretensión? Fíjense, en el gráfico mostramos el comportamiento de la tensión desde 0 hasta 4000 voltios más o menos. Y en el eje de las abscisas tenemos el tiempo en milisegundos. Milisegundos, ¿no? Segundo por 10 a la menos 3. Entonces, una sobretensión es un pico o una elevación violenta de tensión de alta pendiente de corta duración, que es menor a un milisegundo, con una amplitud alta varias veces la nominal, ¿no? Entonces imagínense que tenemos 220 voltios aquí, es el voltaje de La Paz. Cuando se produce una onda de sobretensión sube hasta 3500, 3800 voltios, pero en un instante muy pequeño, en un tiempo muy pequeño. Entonces esa es una sobretensión, una elevación brusca de el voltaje en un tiempo menor a un milisegundo, ¿no? Existen diferentes tipos de sobretensiones. Por ejemplo, tenemos una sobretensión transitoria. En el gráfico ustedes ven una onda, ¿sí? Donde se muestra, digamos, el voltaje en función del tiempo, ¿no? Tenemos una tensión nominal del sistema de 380 voltios, como tenemos en el instituto, 380 voltios. Entonces, aquí podemos apreciar, por ejemplo, una sobretensión transitoria o un impulso. Fíjense que el impulso se da en un tiempo muy, muy pequeño, pero sube muy fuerte el voltaje. Por ejemplo, a 8000 voltios durante 140 microsegundos. Micro es 10 a la menos 6, ¿no es? Entonces da un impulso muy fuerte y luego ese impulso desaparece y otra vez continuamos con nuestra onda. Otra vez se puede dar un impulso, ¿no ve? Y la onda vuelve a tomar sus 380 voltios en valor eficaz
Entonces, una sobretensión transitoria aparece en menos de un ciclo, ¿no? Tenemos un ciclo, en menos de cuarto ciclo. Esas son las sobretensiones transitorias. En cambio, una sobretensión temporal, esa sobretensión temporal ya dura un poquitito más. Entonces ocurre cuando, fíjense, nuestro voltaje es 380 voltios. En una sobretensión temporal ocurre que el voltaje va subiendo hasta 500 voltios, digamos, podemos dar un valor aleatorio, ¿sí? Y mantiene en 500 voltios, digamos, durante un ciclo, dos ciclos. Entonces, tenemos lo que se conoce como una sobretensión temporal. Esa es una sobretensión temporal. Esto generalmente nosotros podemos apreciar algunas veces esa sobretensión temporal. La iluminación en la casa levanta, ¿sí? Alumbra un poco más las luminarias y después vuelven a bajar hasta que alumbran de una manera normal, ¿no? Entonces tenemos dentro de los tipos de sobretensiones, tenemos la transitoria que eleva mucho el voltaje y la sobretensión temporal que va a unos 500 voltios durante 10 segundos, puede ser, ¿no? Entonces dura 10 segundos, luego se estabiliza. El tiempo es variable. Bien, ¿y cuáles son los orígenes de las sobretensiones transitorias? O sea, las que aparecen violentamente. Estas perturbaciones se dan por descargas atmosféricas de los rayos. Cuando hay una tormenta eléctrica, pues se producen orígenes de las sobretensiones transitorias o aparecen sobretensiones transitorias en los sistemas eléctricos, en las subestaciones, en los conductores, puede ser en los tableros, en el sistema eléctrico de un edificio. Entonces, las descargas atmosféricas producen sobretensiones transitorias que pueden ser muy, muy dañinas, ¿no? Pero también se producen sobretensiones transitorias cuando hay maniobras eléctricas y de conmutación. O sea, cuando nosotros cerramos o abrimos un interruptor o cuando arrancamos motores de elevada potencia. Ustedes saben que cuando arrancamos un motor de elevada potencia, la corriente de arranque es elevada. Entonces ahí se está produciendo una sobretensión transitoria. ¿No ve? Y también hay sobretensiones transitorias cuando uno abre o cierra interruptores, especialmente interruptores con carga, ¿no? Abre un interruptor o cierra un interruptor, se produce un arco. Al producirse ese arco hay una sobretensión transitoria. O cuando tenemos problemas de conmutación, por ejemplo, cuando energizamos una determinada red mediante un seccionador fusible. Entonces, ocurre que el momento de cierre del circuito, de la conmutación, se va a producir una sobretensión transitoria. Pero también sobretensiones transitorias pueden ocurrir debido a parásitos. O sea, que existen equipos, ¿sí?, emisores de frecuencias industriales o múltiplos de ellos, tales como los de soldadura eléctrica. Ustedes que han hecho soldadura en Cotacota ven que cuando encienden el arco de soldadura se produce unas perturbaciones en la red. Lo mismo ocurre con hornos de arco o en motores, ¿no? Cuando uno enciende un motor, pues afecta y se crean sobretensiones transitorias. O también en el caso de los condensadores, ¿no? Los condensadores en procesos de carga, descarga muy violentos, pues tienen nos van a dar problemas y nos van a crear sobretensiones transitorias. Bien, entonces, fíjense los daños que nos producen las descargas atmosféricas. Los rayos, sí, pueden quemarnos el sistema eléctrico. Por ejemplo, pueden ver ahí el efecto que tiene un rayo sobre un tomacorrientes, un sistema de tomacorrientes, sobre el circuito de
toma corrientes. Se daña el enchufe y se daña también el otro enchufe, entonces tenemos serios problemas, ¿no? Por carga de rayos. O tenemos un televisor que se ha quemado por problema de sobretensiones. O fíjense aquí en la pared, estaba en un ducto, había seguramente unos conductores y se ha creado una onda de sobretensión y eso ha afectado al circuito. Entonces, se tienen problemas de daños por descargas de tipo atmosférico. Nosotros aquí en La Paz permanentemente vemos descargas de tipo atmosférico, pero existen regiones en las cuales lo que se conoce como el nivel isoceuránico es elevado. El nivel isoceuránico es el número de tormentas eléctricas que cae al año en un determinado lugar. Uno mide así el nivel isoceuránico. Y tenemos algunas ciudades, por ejemplo, donde el nivel isoceuránico es elevado. Por ejemplo, en Potosí. Potosí tiene cerros rojos y esos son óxido de hierro. Y eso atrae mucho el rayo. Entonces, en Potosí tenemos un elevado nivel isoceuránico. Lo mismo en Sucre o en Camargo. Aquí en La Paz, en el nivel isoceuránico un poco elevado, debe ser en el lado de Mayasa, donde tenemos cerros rojos, ¿no? Óxido de hierro. Entonces, de todas maneras existen mapas isoceuránicos que nos da el número de tormentas eléctricas al año para poder dimensionar lo que serían los pararrayos. Bolivia tiene su nivel isoceuránico, sus curvas. Bien, fíjense que las perturbaciones que nos pueden dar las descargas atmosféricas en las redes, ¿no? Nos pueden introducir armónicos, ¿sí? Podemos introducir armónicos en las redes y eso nos va a, cuando cae un rayo, puede ser que tenga armónicos y eso nos va a afectar la forma de la onda, ¿no? Cuando introducimos armónicos en una red, los armónicos lo que hacen es afectan a los conductores, afectan a los condensadores, afectan a las bobinas, o sea, afectan a los motores. Entonces, tenemos problemas cuando hay descargas atmosféricas, se crean armónicos en nuestra red, ¿no? Después podemos tener microcortes, o sea, se puede cortar la energía, entonces creamos lo que se denomina un microcorte. Muchas veces estos microcortes nosotros no percibimos, pero los equipos altamente sensibles sí van a percibir. Entonces aquí tenemos duraciones de fenómenos temporales mayores a 200 milisegundos. O tenemos duraciones de fenómenos transitorios menores a 1 milisegundo. Por ejemplo, tenemos sobretensiones por funcionamiento o conmutaciones. Fíjense que su pico no es tan elevado como de un rayo. O tenemos descargas indirectas de rayos. Sí, cuando un rayo cae, un rayo es una corriente eléctrica. Entonces, toda corriente eléctrica a su alrededor crea un campo magnético. Entonces, ese campo magnético viaja en todo el espacio y eso puede inducir una fuerza electromotriz y nos da como resultado una descarga indirecta. Y podemos tener problemas por una descarga indirecta. Muchas veces los rayos caen en árboles. Entonces, la corriente eléctrica pasa por el árbol y se disipa en el piso. Y a través del piso viaja. Y eso pasa a algunas instalaciones. Y una vez, por ejemplo, vi en la Florida cayó un rayo en un árbol, entró por ahí el rayo y luego el rayo se disipó por la tierra y entró a unos equipos sensibles de comunicaciones y los equipos se dañaron. Entonces hay descargas indirectas de rayo. O hay descargas directas de rayo. El rayo cae directamente sobre, digamos, una línea, un equipo. Entonces, cuando las descargas son directas sobre los equipos, ¿sí?
Fíjense que el fenómeno de transistor es menor a 1 milisegundo, entonces el pico es bastante elevado, la sobretensión es muy, muy elevada, ¿no? Entonces los armónicos nos producen deformaciones de las ondas, podemos tener cortes, tenemos sobretensiones un poco más elevadas, descargas indirectas, y las más graves son las descargas directas por rayos. Bien, fíjense que podemos ver aquí dos tipos de descargas atmosféricas, ¿no? Y luego vamos a ver las formas de onda. La descarga atmosférica directa. En el esquema ustedes pueden ver, ¿sí?, que se tiene una vivienda, y la vivienda en su interior tiene equipo electrónico, ¿no? Tiene además su tablero principal. Entonces, la descarga que se produce es sobre, ¿sí?, directamente en el pararrayos. Y esa descarga va a viajar por el cable de bajante del pararrayo, ¿sí?, y va a ir, obviamente, a disiparse a tierra, y parte de ese circuito puede ingresar a través del tablero principal y entrar a quemar a los equipos cuando no tenemos un buen sistema de tierra. Y también puede atravesar y podemos contaminar la red por la descarga atmosférica directa, ¿no? Entonces, en este caso se tiene una onda que se denomina de 10350. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de onda. Hay la onda 10350 y hay otro tipo de ondas que son ondas de sobretensión que se hacen en laboratorios para el ensayo. En el primer esquema tenemos que el rayo está saliendo de la nube, porque hay rayos nube-tierra, tierra-nube, nube-nube. En este caso es un rayo que va de la nube hacia el pararrayo, ¿no? Fíjense cómo se disipa la corriente de impulso. Parte se va hacia la Tierra, pero parte puede entrar y realimentarse al sistema, inclusive salir a la red eléctrica. Y bueno, las redes tienen siempre sus chisperos, su puesta a tierra, entonces se puede ir descargando a lo que es la Tierra. Esa es una descarga atmosférica directa al pararrayos. Pero también hay descargas atmosféricas directas a la línea, ¿no? A nosotros nos traen la energía eléctrica mediante una línea aérea. Entonces, los rayos pueden caer a la línea. Entonces, el 50% de la corriente de impulso se va a ir para la izquierda y el 50% se va a ir para la derecha, del lugar donde ha caído el rayo. En este caso está cayendo en un poste. Entonces, ese 50% de la corriente va a ingresar, ¿no?, a nuestro tablero principal. Nuestro tablero principal tiene que tener tierra, entonces se va a disipar hacia tierra, ¿no ve?, la descarga, pero puede parte de esa onda, de esa corriente, pasar a nuestros equipos electrónicos y dañar. Por eso es que hay que tener un buen sistema de tierra. Cuando uno no tiene un buen sistema de tierra, esto se puede volver aislante. Esta descarga directamente puede ir hacia los equipos. Cuando uno tiene una baja resistencia de tierra, entonces fíjense que la resistencia de tierra, cuando es baja, va a permitir el paso de la corriente de impulso. O sea, la regla es, cuando cae un rayo en un determinado circuito, la mitad se va para un lado, la mitad se va a ir para el otro lado, ¿no? Entonces tenemos descargas atmosféricas directas. Y para estudiar las descargas atmosféricas, pues se utilizan ondas o formas de onda que son ondas de sobretensión. Fíjense, estas tienen un frente de onda escarpado, violento, y luego poco a poco va amortiguándose. En el esquema se muestra una onda de sobretensión que se utiliza para ensayos de equipos, es la onda 10350. ¿Qué quiere decir una onda de sobretensión 10350? Quiere decir que en 10 microsegundos, primer número 10, en 10 microsegundos, la onda toma el valor del 90% de la corriente de impulso. Ese es el número 10.
10 quiere decir que en 10 microsegundos se toma el valor de la onda, es el 90% de la corriente de impulso. La corriente de impulso es la corriente máxima, ¿no? En este punto tenemos el 90% de la corriente de impulso. Ese es el número 10. ¿Y qué quiere decir 350? 350, 350 quiere decir que la onda, ¿sí?, ha bajado al 50% de su valor máximo. Si la corriente de impulso, pues toma un valor elevado, máximo. El 350 es el tiempo, microsegundos, es el tiempo en el cual, ¿sí?, la onda ha ido y toma el valor del 50% de la corriente de impulso máximo. Entonces, cuando uno va a comprar un descargador de sobretensiones, uno tiene que decir para qué onda de impulso que quiere proteger o con cuál onda de impulso se han hecho los ensayos del equipo. Entonces uno va y le dice, védame un pararrayos 10-350. Ah, ya. 10 quiere decir que en 10 microsegundos llega al 90% de la corriente de impulso y 350 que la onda se atenúa hasta el 50%. Esa es una forma de onda 10-350. Y en los equipos que uno compra está este número 10-350. Bien. Ahora, puede ocurrir que tipos de descargas atmosféricas y podemos tener seguramente otro tipo de onda. Fíjense, por ejemplo, en el primer esquema, en la primera figura, tenemos una nube donde hace una descarga sobre la línea de transporte de energía eléctrica. Y la onda, ahí se crea una corriente de impulso, por ejemplo, una onda de 10-350. Y esa onda, sí, va viajando a través del cable. Los postes tienen tierra, tienen unos descargadores, tienen unos chisperos. Cada determinado número de postes en las redes se colocan chisperos. Cada 5 postes se coloca un chispero. Entonces, esta corriente, que cae como una corriente de impulso, la mitad va viajando, parte se va a disipar en los chisperos, pero esa onda de 10-350 puede entrar como una onda de 820 a la vivienda. Entonces, esta onda de 820 va a entrar al tablero principal, ¿sí? Y puede entrar a los equipos electrónicos, o si tenemos un buen sistema de tierra, va a disiparse en el sistema de tierra. Tenemos una descarga atmosférica distante en una línea eléctrica. Y estamos analizando solamente la mitad que va hacia el lado izquierdo, que va a la vivienda, pero la otra mitad también está viajando a través de la red, ¿no?, de la onda de impulso. Entonces tenemos una caída de un rayo sobre una línea de transmisión. Fíjense ustedes que en este caso la descarga es directa y que la onda va bajando, ¿no? 820 quería decir que en 8 microsegundos la onda alcanza hasta el 90% de su valor máximo. Y en 20 microsegundos, sí, ha atenuado al 50%. Ha cambiado. Aquí hay una onda grande y aquí se hace una onda pequeña, porque se ha ido atenuando. Pero también podemos tener descargas atmosféricas indirectas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, puede ocurrir que cae un rayo en una montaña, en el piso, cercano a una línea eléctrica. Entonces, el rayo es corriente eléctrica. Cuando ingresa a lo que sería la Tierra, entonces es una corriente que se va a ir disipando. Toda corriente eléctrica crea un campo magnético. Es decir, la corriente es variable, el campo es variable y crea una onda de sobretensión. Entonces, de donde cae el rayo, pues aparece una onda de sobretensión. Y esa onda de sobretensión, fíjense que no ha caído directamente sobre la línea, está en todo el volumen de aire, porque la energía no es en un punto, no es en un solo lugar. Aparece un rayo y el rayo, como es una corriente eléctrica, genera un campo magnético. Ese campo magnético induce una fuerza electromotriz en el conductor y se crea una onda de sobretensión. Esa onda de sobretensión puede viajar a través de nuestro tablero, ¿sí? Si no tenemos un buen sistema de tierra,
pues va a afectar a nuestros equipos. Tenemos una descarga atmosférica indirecta. En el primer caso, directamente cae al cable de la línea. Por eso se usan hilos de guardia para proteger de sobretensiones atmosféricas en las líneas. Y en el segundo caso, pues hay una inducción, ¿no? Entonces tenemos una descarga atmosférica distante. O tenemos una descarga indirecta, porque el rayo puede caer a un árbol y la energía va a ir a través del tronco del árbol y va a crear un campo magnético, una onda magnética de sobretensión. Y esa onda puede ingresar por nuestro sistema de tierra al tablero y puede dañar nuestro equipo. Este caso yo he visto una vez en la Florida. Había una vivienda que tenía árboles altos, cayó ahí el rayo y entró por la parte de abajo el rayo y quemó unos equipos, ¿no? Entonces tenemos un acople que es un acoplamiento inductivo, ¿no? Entonces tenemos descargas eléctricas directas y descargas atmosféricas indirectas. Es obvio que cuando uno hace un switcheo, una apertura o cierre de un circuito, entonces en el encendido apagado los equipos son inductivos. Si los equipos son inductivos y tienen campo magnético, en el momento de cerrar, pues para crear una onda de sobretensión. Un ejemplo muy sencillito de la descarga de un equipo inductivo es cuando uno agarra el interruptor de la casa y apaga un foco que sería un tubo fluorescente. Entonces, de noche veríamos un arquito, un arco entre los contactos. Entonces esa es una descarga inductiva, ¿no? O pueden haber operaciones de interruptores o breakers. Breakers es un interruptor de potencia. O puede haber operaciones de fusibles, ¿no? Cuando operan los fusibles se crea un arco, se quema el fusible, pero se crean ondas de sobretensión. O cuando maniobramos equipos de potencia. Cuando maniobramos subestaciones, etcétera, hacemos transferencias de carga, entonces vamos a tener nosotros problemas de switcheo y vamos a generar nosotros ondas de sobretensión. Fíjense que aquí mostramos, se ve lo que es una onda de 820, ¿no? Ya sabemos que es como se ven estas ondas, cómo se lee esta 820. En 8 microsegundos toma el valor del 90% de la corriente máxima, de la corriente de impulso. Y en 20, fíjense aquí, en 20 microsegundos se descarga la onda hasta el 50%. Esa es una onda 820. O podemos tener, por ejemplo, una onda 10-350. ¿No ves? Esta onda de 10-350 quiere decir que en 10 microsegundos se alcanza al 50%. Y en 350 microsegundos, en 10 microsegundos se alcanza al 90% del valor máximo. Y en 350 se alcanza al 50% del valor máximo, ¿no? Ahora, ustedes pueden apreciar que una onda de 820, ¿no ve? Una onda de 820, ¿sí? No lleva tanta energía, porque la energía está dada debajo de la curva azul para la onda 820. No lleva tanta energía como una onda 10350. Fíjense que la onda 10350 va a presentar mayor energía, mayor área. Entonces, una onda 820 no tiene menor energía que una onda de 10350. O sea, la energía de una onda de 10350 es mucho más grande que la energía de una onda 820. Es nada más que medir el área, ¿no? Calcular el área debajo de la curva, esta es área pequeña, en cambio el área roja, que sería para la curva roja, es mucho más grande. Entonces, la energía de una onda de 10350 es mayor que la de 820. Ahora, ¿cómo se distribuye la corriente en descargas atmosféricas, por ejemplo, para una onda 10350? Imagínense que tenemos una vivienda, un
¿no? Puede ser un tinglado, una vivienda, no sé. Y en la vivienda, pues tenemos un pararrayos, ¿no? Y tenemos el pararrayos. El pararrayos tiene su bajante, un cable de bajante, y en los cables de pararrayos nunca hay que colocar en la bajada un ángulo de 90 grados, porque las ondas que bajan, ¿no ve? Rebotan y la onda incidente con la onda reflejada crean una onda estacionaria. Entonces uno trae problemas cuando el cable está a 90 grados. Siempre hay que instalar a 120 grados. Entonces la onda incidente va a pasar, ¿sí? Fíjense aquí, por ejemplo, este cable no está entrando debajo del techo y está viniendo por la pared, sino se le da un 120 grados. Entonces, de esa manera va a pasar la corriente de impulso, ¿no? En este caso, un rayo está cayendo sobre el pararrayos y nos está llevando una corriente de 200.000 amperios, o sea, 200 kiloamperes. Esos 200 kiloamperes bajan a través del cable de bajante y en el primer nodo, fíjense aquí tienen un nodo donde tienen lo que sería el sistema de tierra, ¿no ve? En el primer nodo eh, van a ver que se divide la corriente en dos. De los 200 kiloamperes que están ingresando, ¿ve? 200 kiloamperes, 100 kiloamperes se va a ir a tierra, obviamente cuando la resistencia es menor a 5 ohmios o menos. Entonces ya la mitad hemos logrado disipar a tierra. Y los otros 100 kilogramos, ¿no ves? Porque la corriente que ingresa tiene que ser igual a la corriente que sale. Entonces los otros 100 kilogramos nos van a entrar a nuestra barra de tierra, donde está nuestro conductor de protección, ¿no ve? Entonces, fíjense, aquí vamos a aplicar la regla de nodos nomás de Kirchhoff. Entonces tenemos 100 kiloamperes en nuestra barra. Entonces, si tenemos tres salidas, ¿no ve? 33 kiloamperes se pueden ir a nuestros equipos. 33 kiloamperes podrían ir a unas barras que están conectadas con la red de agua. Los otros 33 kilogramos pueden ir a la red de gas, si es que tenemos esta conexión. O sea, los 100, ¿no ve? Se divide en tres partes iguales. Seguramente será 33, 33, 34. Pero un amper frente a 33.000 casi no va, ¿no? Entonces, aquí estos 100 los dividimos entre tres. 33 a equipos, 33 a la red de agua y la 33 a la red de gas. Entonces, solamente a nuestros equipos nos van a llegar 33 kiloamperes, ¿no ves? Y si tenemos otras salidas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 salidas, entonces hay que dividir los 33 entre 4 y pues se va a ir disipando por cada uno de ellos cumpliendo la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, en resumen, podemos decir que de los 200 kiloamperes que caen, en el primer nodo, 100 se van para un lado, 100 se van para el otro. En el segundo nodo, ¿sí? 33 se van para un lado, 33 para el otro, 33 para el otro. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. De los 33 que pueden entrar a nuestros equipos, ¿sí? Si tenemos salidas, eso hay que dividir los 33 entre, digamos, 4 salidas. Entonces, tenemos una típica distribución de corriente en descargas atmosféricas para el caso de una onda 10-350. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Calle Grover, ¿me estás escuchando? Aló, Grover. ¿Me están oyendo, chicos? Sí, se escucha. Ah, ya. ¿Estás Calle por ahí? Se escucha, ¿no? Ya. Muy bien, a ver, Jorge Gutiérrez. Sí, sí. Jorge Luis.
Dime, ¿has comprendido lo que es una onda de sobretensión 10350? Sí, que en 10 llega a su pico, 10 milisegundos, No, al 90%. al 90%, perdón, cierto. Sí. Y en 350 atenúa Atenúa su desde el pico hasta el, valor nominal casi, si no no, me hasta equivoco. el 50% de Eso. la Inge, masa. una pregunta. Sí, dime. Ya hemos visto cómo funcionan esto en las casas y diferentes lugares. ¿Cómo se trata esto, por ejemplo, en los aviones? Cuando le cae un rayo a un avión, digamos. Sí, todos los aviones, absolutamente todos, tienen un pararrayos. El pararrayos es, es un conductor que, te voy a tratar de dibujar un avión. Un avión, ¿no ve? Tiene un cablecito que va colgando. Cuando el avión aterriza, lo primero que cae a tierra, sí, es el pararrayos, el cablecito. En el primer contacto de tierra que tiene el avión, descarga, ¿sí?, la energía. Si no tuviera ese pararrayos, ese cablecito, antes que caigan las ruedas, ¿no? Entonces, ahí están sus ruedas, cae un cablecito, se descarga toda la energía. Entonces, porque tú sabes que el avión está yendo, está atravesando por el aire, y hay fricción, y en el avión pues puede haber cargas estáticas. Entonces esas cargas estáticas se las despacha hacia tierra. Entonces eso es lo que se hace en el caso de los aviones, ¿no? Ahora, un avión que está en vuelo, ¿no ves?, se comporta como una jaula de Faraday, pues. Tienes un avión, ¿no ves?, es una jaula de Faraday. Un rayo, pues, no tiene dónde disipar la energía. Porque si no tiene tierra, ¿dónde va a ir? Entonces es una jaula de Faraday. No ingresa el rayo, no le hace nada en el aire. Porque no tiene tierra. Si tuviera tierra, imagínate que tuviera tierra, entonces viene el rayo y va y pasa el avión y puede descargarse a tierra. Es lo mismo como si tú tuvieras un ave en una línea, ¿no? Has debido ver vos las aves, los pajaritos, que se asientan en las líneas, pero no tienen problemas no se electrocutan. Entonces, cuando un ave se asienta en una línea, ¿no ve? Entonces no tiene problemas de descargas internas ahí, porque no tiene tierra. Pero si vos a esa ave pues le colocas tierra, hace un contacto con tierra, ¿no ve? Así, tenemos la tierra, entonces pues va a haber un lugar por donde pueda disipar la energía. Si no tiene tierra no hay problema, está aislado. Y eso mismo pasa con un avión, ¿no? Hay un serio problema en los cohetes. A ver si investigas lo que son los electrochorros. A ver, vas a revisar lo que es un electrochorro. El electrochorro son corrientes de alto amperaje que están sobre la atmósfera, en la ionosfera. Y porque tú sabes que la Tierra tiene alrededor aire. Tenemos la atmósfera y después está la ionosfera. Entonces aquí en la ionosfera se dan lo que son los electrochorros. Y cuando pasaban los cohetes y las naves que mandaban, por ejemplo, los norteamericanos, había problemas por la alta circulación de corrientes debido a los electrochorros. Los spreadsheets se llaman, los electrochorros. A ver, vas a mirar, Cito, para
para que tengas una idea de lo que son los electrochorros. Y estos electrochorros estaban siendo estudiados por los japoneses. Y los japoneses ya no querían colocar sistemas satelitales, hacer la triangulación, ¿no ve?, de satélites para tener comunicación con todo el mundo. Entonces los japoneses estaban utilizando lo que son los electrochorros. Entonces de tierra mandan una señal al electrochorro y lo hacen rebotar a otro lugar. Entonces ahí estaban aplicando en comunicaciones los electrochorros. A ver, vas a dar una mirada aquí. De todas maneras, en un avión es una jaula de Faraday. Es como cuando vos te entras a un ascensor. En un ascensor hasta tu señal de teléfono desaparece. Sí. No sé si está claro. Sí, gracias. Pero no te olvides que el avión tiene un pararrayos. Este tiene. Ya. Cable que lo primero que aterriza es el pararrayos y eso le protege al avión. Es como un carro cisterna, ¿no? Tiene su cadena. Cuando vos vas al aeropuerto, ves los carros cisterna, están llenando de el combustible de los tanques subterráneos. Vas a ver que el tanque tiene su tierra y también tiene su propia tierra el camión cisterna. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? Stephanie, ¿tienes alguna pregunta de sobretensiones? No, inicio, está todo bien. Muy bien, no van a olvidarse, chicos, sobretensiones. Ingeniero, Sí. tenía una duda sobre las descargas. Estaba mencionando que se puede ir de la nube a tierra y también de la tierra hacia la nube. Sí. ¿Cuál es el más común y cómo puedo encontrar esa información, digamos, aquí en La Paz? O sea, ¿cuáles son los más comunes? O sea, el principio físico es el siguiente, ¿no ve? Fíjate, te voy a tratar de explicar. A ver. El principio físico es el siguiente. Imagínate que tú tienes una nube, ¿no ve? Entonces, la nube son partículas de vapor de agua, ¿no ve? Y la nube se desplaza por el viento, ¿no ve? El viento desplaza las nubes y esas partículas van rozando con lo que sería el aire. Y debido a ese rozamiento, las nubes van adquiriendo una determinada corriente eléctrica por fricción. Hay nubes negativas, ¿no ves? Y pueden haber nubes que se van cargando en vez de negativamente, positivamente. ¿No ves? Hay nubes negativas y hay nubes que pueden ser positivas. Entonces, imagínate tú que tienes, por ejemplo, un cerro donde está viajando la nube. Entonces, estas cargas negativas van a ir atrayendo a las cargas positivas. Imagínate que esta nube se encuentra un poco desplazada hacia la izquierda, la misma nube, ¿no? Esta nube está aquí, ahí, en este lugar. Entonces, como es negativa y está viajando, ¿no ve? Entonces va a atraer a las cargas positivas. Entonces, cuando exista un lugar alto, va a haber mayor concentración de cargas positivas. El cerro la punta de un cerro puede ser un lugar alto, un árbol. Entonces, se concentran las cargas ahí. En ese momento se rompe el poder dieléctrico del aire. El aire de aislante pasa a conductor, ¿sí? Entonces, las cargas negativas, ¿sí?, van a ser atraídas por las cargas positivas. Lo que se mueve son las cargas negativas. Entonces vas a tener una descarga, un rayo que va de nube a tierra. Esta es una descarga de nube a tierra. Pero puede darse el caso, ¿no ve?, de que
tu nube sea positiva. Entonces, lo que se van a desplazar a través de la Tierra, ¿no ve? Imagínate que tienes un pararrayos. Son las cargas, si esta es positiva, va a atraer a las negativas. Las negativas se desplazan porque la nube se desplaza. Entonces, cuando tengas tú tu pararrayos, en este punto va a haber mucha concentración de cargas negativas. Y lo que se mueve en electricidad son las cargas negativas. Entonces, de aquí va a salir las cargas negativas como un rayo. Entonces vas a tener un rayo que va a ser tierra-nube, ¿no ve? O tal vez puede ocurrir de que unas nubes se han cargado positivamente y otras nubes se han cargado negativamente, ¿no ve? Es una nube negativa, esta es una nube positiva. Entonces aquí vamos a tener gran concentración de cargas negativas y vas a tener una descarga de nube a nube. ¿No ve? En La Paz vas a fijarte muchas veces en el cielo no cae la descarga hacia la ciudad, sino entre nube y nube se da el arco. Entonces eso va a depender seguramente de las condiciones meteorológicas. De si puedes tener más cargas positivas o más cargas negativas, ¿no? Entonces, de todas maneras, el agua tiene moléculas polares. Es H2O, ¿no ve? Tienes un oxígeno y tienes dos hidrógenos. Y pues los hidrógenos tienen una carga y el oxígeno tiene otra carga. Entonces aquí se crea un campo eléctrico. Entonces esto te va a dar una deformación de las moléculas polares y eso va a ser que sea más positiva o seguramente más negativa. Bien, no sé si... Lo que no te puedo decir es si la nube es positiva o es negativa. ¿No? Eso va a depender de las condiciones meteorológicas. Entendido. Es un problema de atracción, ¿no? De campo eléctrico. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? De lo que son las descargas atmosféricas, las ondas de sobretensión. Es bueno siempre conversar, todos aprendemos. Bien, entonces veamos lo que son las tecnologías de los descargadores. Para hacer pararrayos, tanto en baja tensión, que los instalamos en tableros de baja tensión, como los pararrayos tipo Franklin o los de descarga, se utilizan diferentes componentes. Por ejemplo, se utiliza lo que se llama un varistor. El varistor es una resistencia variable con el voltaje. Cuando sube el voltaje, baja la resistencia. ¿Sí? Ustedes conocen, por ejemplo, algunos componentes electrónicos. Fíjense, les voy a recordar un poquitito. A ver, en los componentes electrónicos que han debido ver, tienen, por ejemplo, el termistor. El termistor. ¿No ve? El termistor es una resistencia variable con la temperatura. O sea, cuando la temperatura, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, pues puede bajar la resistencia. O hay termistores que se usan en protecciones de motores, ¿no? Cuya resistencia con la temperatura, en vez de disminuir, aumenta. Entonces, estos termistores tienen una pendiente negativa. Entonces son los que tienen los NTC. Tienen un coeficiente de temperatura negativo, porque la pendiente es negativa. Y existen los termistores que tienen una pendiente positiva, o sea, crece la resistencia a medida que sube la temperatura.
Entonces, estos son los PTC. Tienen un coeficiente de temperatura positivo. Dentro de los PTC, lo que más utilizamos es el PT100. Lo usamos mucho con lo que son los PLCs para hacer un controlador de temperatura. Entonces tenemos en termistores los NTC, los PTC. Estos se introducen en los devanados de los motores, se hace con frazadas eléctricas, etc. ¿No? Ese es un termistor. También nosotros tenemos lo que son las temperaturas sensibles a la luz, las resistencias sensibles a la luz, por ejemplo, un fotorresistor. El fotorresistor es una resistencia sensible a la luz. Los fotorresistores lo utilizamos para el alumbrado público. ¿No? En una luminaria de alumbrado público, se ve su poste, la luminaria del alumbrado público, tiene en su parte superior una cajita. ¿No ves? El sensor fotovoltaico, fotoeléctrico. Y ese tiene una abertura. Entonces, cuando tiene luz, ingresa luz por su ventanita, entonces la luminaria está apagada. Cuando baja el nivel de iluminación, ¿no ves? 5, 1 calibra esto, entonces la luminaria se enciende. Entonces, por eso van a ver en la autopista algunas luminarias que están prendidas y otras apagadas. Donde es oscuro, se va a prender automáticamente la luminaria, ¿no? Muchas veces los fotorresistores los combinamos con sensores de movimiento. Entonces colocamos un fotorresistor y un sensor de movimiento. El fotorresistor para que nos habilite el circuito en la noche. Y el sensor de movimiento detecta movimientos en una fábrica, por ejemplo, en la noche, para detectar y tener seguridad, ¿no? Detectar intrusos. Y tenemos también los varistores, que es lo que yo estoy hablando. ¿No ve? Otros dispositivos, los varistores son resistencias sensibles al voltaje. Entonces, la resistencia cambia con el voltaje. Si sube el voltaje, la resistencia disminuye. Entonces, uno puede instalar, por ejemplo, un varistor, ¿no ves? Una resistencia sensible al voltaje. Yo puedo colocar un varistor y si tengo una onda de sobretensión, entonces, aquí cae un rayo, se crea una onda de sobretensión que viaja, ¿no ves? Entonces el varistor disminuye su resistencia y deja pasar esa onda. Si no hay onda de sobretensión, tengo fuerte resistencia. A poco voltaje, ¿no ves? Gran resistencia, no deja pasar la onda de sobretensión. Cuando el voltaje crece, baja la resistencia. Entonces, se descarga esa onda de sobretensión, por ejemplo, hacia tierra. Ese es un varistor. Entonces, fíjense, aquí tenemos el varistor, un componente electrónico sensible al voltaje. Tiene una protección, además, térmica y una señalización. Aquí tiene una pestañita que cuando actúa el varistor, esa pestañita cambia de color. ¿Sí? Es una señalización. Entonces uno mira en el tablero y ve que está rojo y dice, ah, no, este varistor ha disparado por onda de sobretensión, ha caído un rayo. Entonces uno lo va cambiando. Ese es un varistor, ¿no? Bien. Entonces, cuando uno va a hablar de descargadores y va a ir a comprar un descargador de sobretensión, entonces tiene que dar algunas características, ¿no? Por ejemplo, tiene que dar la tensión máxima de servicio. Entonces, este es el valor de tensión máxima aplicada al descargador. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, pues la tensión de servicio puede ser en una fábrica 380 voltios, pero el varistor me puede soportar hasta 600 voltios. Entonces voy a ver que tenga la tensión de servicio mayor a la que yo tengo en la red, ¿no? Además, el varistor tiene un nivel de voltaje de protección. O sea,
Este voltaje es el que va a limitar entre sus terminales el momento de actuar cuando hay una sobretensión. Entonces, ¿a qué sobretensión va a disparar? ¿A qué sobretensión va a cambiar su resistencia? Ese es el nivel de voltaje de protección. Además, tiene el varistor que hay que dar la corriente de impulso para protectores, por ejemplo, de tipo 1, ¿no? Por máxima corriente que el descargador tipo 1 puede llegar a descargar para una onda de 10-350, no para otra onda. Entonces uno tiene que ver la corriente de impulso, pero que sea para esta onda, 10-350. Y también hay que dar la corriente máxima de descarga, que es suya para protectores de tipo 2, ¿no? En este caso para una onda de 820. Entonces los descargadores, uno puede instalarlos en diferentes puntos dentro de una industria. Cuando uno va a proteger una industria, un campo industrial, entonces hay diferentes niveles de protección que uno va colocando contra sobretensiones. Por ejemplo, el primer nivel de protección es el que está en la parte exterior de nuestra fábrica, ¿sí? En ese nivel, pues se encuentra, o sea, fuera del techo de nuestra fábrica, ahí se encontraría, por ejemplo, un pararrayos, ¿no? Entonces, ahí podemos tener nosotros una sobretensión transitoria debido a una descarga de rayo. Esa onda de sobretensión, pues hay que despacharla hacia el sistema de tierra, ¿no? La conexión de tierra. Entonces, el primer nivel que hay que proteger es justamente lo que está fuera de nuestra planta. Interiormente, sí hay otros niveles de protección, donde nosotros tenemos que proteger, por ejemplo, las computadoras, equipos muy sensibles electrónicos, las centrales telefónicas BAC, las PBAX, podemos proteger nuestros motores u otros equipos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos proteger. Pero el primer nivel de protección está en los pararrayos, por ejemplo, tipo Franklin, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo instalamos nosotros los protectores de sobretensión? En una industria, pues vamos a tener un pararrayos, ¿sí? Esto nos va a proteger contra los rayos. Los pararrayos pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Puede ser Franklin o pararrayos de descarga, los PDC. Se ceban y pues ionizan el aire. Pero también antes se utilizaban los pararrayos radioactivos. El Banco Central tenía un pararrayos radioactivo en la parte superior y el tiempo de vida que tenía el pararrayos radioactivo es 500 años. En 500 años se iba a pasar la radioactividad. El Banco Central no creo que dure 500 años desde su fundación. Entonces, ¿dónde iba a ir ese pararrayos radioactivo? Había una temporada que se utilizaba mucho los pararrayos radioactivos, pero debido a que tienen contaminación al medio ambiente, entonces se les ha sacado de la industria los pararrayos radioactivos. Entonces se utilizan ahora los pararrayos de cebado o los pararrayos de descarga o los pararrayos comunes tipo Franklin, ¿no? Entonces uno utiliza un pararrayos siempre cuidando el cono de protección, si es un pararrayo tipo Franklin, o los pararrayos nos dan una protección a una determinada longitud, a una determinada área. Entonces aquí tenemos una instalación de un pararrayos en la parte superior y fíjense, tiene el cable de bajante, pero en este dibujo sí tenemos un problema de que el cable de bajante nunca debe ser 90 grados, porque cuando ingresa la onda de sobretensión, ¿sí? Ese es un error que cometen siempre los electricistas. Uno tiene un pararrayo, ¿no ve? Que tiene, digamos, el pararrayo, tiene el techo de lo que queremos proteger. Este cable tiene que bajar, formar 120 grados.
aquí, por ejemplo, en la bajante a lo que va a ser el pozo de tierra, seguramente, tienes un pozo de tierra, este no tiene que tener 90 grados, peor hacerle 90 grados aquí para conectar, porque cuando hacemos 90 grados, viene la onda de sobretensión, viaja la onda de sobretensión, y en este punto, ¿sí? En el punto de unión, rebota la onda de sobretensión, hay reflexión. Entonces tenemos una onda que viene más que una onda que va, y en esta parte, ¿sí? Se va a amplificar la onda, vamos a tener una interferencia constructiva, vamos a dañar más en vez de proteger, entonces vamos a tener una amplificación de la onda. Entonces, por eso nunca hay que conectar a 90 grados, ¿no? Entonces, esta partecita no está muy correcta, ¿no? Luego va a ir al sistema de tierra. Ahora, fíjense cómo se instalan los protectores de sobretensión en diferentes niveles. En el nivel 1 está afuera, ¿sí? De la red eléctrica viene la acometida o del transformador en baja tensión. La acometida va a rematar, va a ir hasta un tablero principal. Siempre en una industria tenemos un tablero principal. Entonces, en el tablero principal podemos colocar nosotros un protector de baja tensión. Esa es la segunda protección que tenemos. En la parte exterior tenemos el pararrayos tipo Franklin. En el tablero principal podemos tener la segunda protección, ¿no? Fíjense que del tablero principal vamos a atender a subtableros. O sea, este tablero va a atender a otros tableros que seguramente van a atender a diferentes áreas. Entonces vamos a colocar aquí un protector de sobretensiones de tipo 2. Tipo 2. ¿Sí? Tipo 2. Después de ese tablero podemos atender equipos sensibles electrónicos. O podemos atender centrales telefónicas. Entonces las centrales telefónicas también van a tener su propio protector, ¿no? Un protector. Entonces, fíjense que hay diferentes niveles donde uno va colocando los diferentes tipos de protectores de sobretensiones. Uno es el pararrayos, otro es en el tablero principal, ¿no? Aquí tienen un protector. Otro es en el tablero secundario. Otro es en la central. Inclusive hay pararrayos que se colocan a los propios enchufes de las computadoras. Entonces ahí hay descargadores también. Entonces uno cuando va a hacer una protección de sobretensiones, dependiendo de la importancia que es el equipo que uno quiere proteger, colocará pararrayos, protectores de primer nivel, de segundo nivel, y hasta colocar protectores en los propios enchufes de los equipos. Fíjense cómo trabaja un protector de sobrevoltaje, ¿no ves? El valor de las sobretensiones debido a descargas atmosféricas o maniobras es de 500 a 200 mil voltios. O sea, cuando tenemos nosotros un protector, ¿sí? Al protector le entra una onda transitoria durante un corto tiempo, ¿no ves? Y le entra una onda de sobretensión y este protector tiene que despachar a tierra. Entonces, si el protector hace un cortocircuito, si baja el varistor, por ejemplo, su resistencia se hace muy baja, 0, entonces puede recortar esa onda y parte de esa energía, ¿no ves? Va a irse a tierra. Lo que está haciendo este protector es, fíjense, está entrando una onda de impulso elevada. Esta onda está entrando al protector. Y en el protector lo que está haciendo está recortando la onda. Fíjense, deja pasar hasta solamente 1000. La onda es de 3600, pero aquí pasa 1000. Entonces a la televisión está entrando una onda recortada. Así es como trabajan los OBRs, ¿no? Los protectores contra sobretensiones. Son recortadores de onda. Seguramente si yo colocaría otro recortador aquí, lo
pues puedo recortar esta onda también y me va a entrar menos sobretensión a mi equipo que quiero proteger. Esa es la manera en la que trabaja, ¿no? Entonces es muy importante el nivel de protección que tienen los descargadores, ¿no? Por ejemplo, en una red eléctrica, tenemos una red eléctrica que está ingresando, digamos a su vivienda. Ustedes el voltaje que tienen en la casa es 220 voltios, 230 voltios, ¿sí? Y quieren proteger su computadora, su equipo. ¿Una vez? Uno es la tensión de la red y otra es la tensión que debe entrar al equipo cuando se produce una onda de sobretensión. Entonces, si se produce una onda de sobretensión, nosotros podemos colocar un descargador para la protección contra sobrevoltajes y solamente dejamos pasar, ¿sí? Del voltaje que puede venir, dejamos pasar en su nivel de protección 1.2 kilovoltios. Los equipos electrónicos están diseñados para soportar el voltaje de 1.2 kilovoltios. Su computadora soporta 1.2 kilovoltios. Entonces, si ustedes colocan un protector de 1.2, la onda de sobretensión va a dejar pasar solamente hasta máximo, hasta un nivel de protección UP, 1.2 kilovoltios, y no van a quemar el equipo. ¿No? Entonces, es interesante el funcionamiento de los protectores contra sobrevoltajes, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, en la casa ustedes tienen los cortapicos. Justamente el cortapico hace eso. Recorta la onda y no deja pasar a su computadora. Raras veces instalamos nuestra computadora directamente al enchufe de la pared, a los 220. Siempre colocamos un cortapicos. Y en el cortapicos, que tiene su propio sistema de tierra, ¿no ve? Colocamos, ahí tenemos lo que es un pararrayos. Y dejamos pasar 1.2 kilovoltios en una onda de sobretensión. A ver, por ejemplo, Jimmy Lima, ¿tienes cortapicos en la casa para tu computadora? Tú, Daniel Tarqui, ¿tu computadora está conectada a un cortapico o directo sacas del tomacorriente? Sí, está un cortapico, ingeniero. Estás recortando la onda. De eso estamos hablando. Bueno, le cuento que justo ahora se apagó, se fue la electricidad de mi zona y estoy con mi celular. Lo normal es eso. Peor sería si no había ingenieros eléctricos. Bueno, desde La Paz, ¿no? Bueno, pero tienes tu cortapico. Entonces estás recortando la onda. Por eso se llama cortapicos. Son pararrayos, ¿no ve? De eso estamos hablando. Y deberíamos siempre tener en nuestros equipos los cortapicos, ¿no? Bien, ¿y cómo se hace el nivel de selección? Según lo que es el nivel de protección, UP. Fíjate que en una instalación eléctrica, ¿sí? Existen diferentes tipos de equipos, por ejemplo, los equipos sensibles, computadoras, electrónica, todo lo que es la parte electrónica, equipos de radio. Aquí también ya se ubican lo que serían las luminarias LED, porque las luminarias LED tienen su driver y ahí ya tienen electrónica. Entonces, todo lo que es electrónica soporta hasta 1500 voltios. En realidad, 1.2 kilovoltios. Bueno, 1500 voltios dice aquí. Después, otros equipos que tenemos pueden ser la lavadora, el refrigerador, son electrodomésticos con programadores. Casi todas las lavadoras tienen electrónica, ¿no ve? O pueden haber programadores mecánicos, etc. Después tenemos equipos estacionarios, tales como motores, el tablero principal de distribución,
interruptores, bases, equipos estacionarios, motores, ascensores, ventiladores. Luego tenemos el equipo, el tablero principal, ¿no ve? El tablero de medición. Entonces, este es el tablero que tienen ustedes en la casa, donde está el medidor, o tienen también un tablero de general, ¿no ves? Entonces, imagínense que tenemos una onda de sobretensión que cae a la casa, ¿no ve? Entonces, esa onda de sobretensión va a entrar al tablero principal, puede pasar por algunos equipos, va a entrar a lo que sería la heladera, la lavadora, hasta el equipo más sensible que tienen ustedes, que son sus computadoras. Entonces hay una categoría de instalación, ¿no? La categoría 1 ha de ser colocar el protector de sobretensión en la electrónica que tenemos hasta 1500 voltios. Para la categoría 2, sí, que estos equipos van a soportar hasta 2500 voltios de sobretensión. Un motor soporta hasta 4000 voltios y nuestro tablero soporta hasta unos 6000 voltios para una tensión de 230 a 400. O sea, nosotros tenemos 230 y en nuestras industrias tenemos 380. Entonces, nosotros podemos tener nuestras categorías. Categoría 1, 2, 3 y 4, ¿no? La 1, lo más sensible, la 2, esta y esta. Esta es una clasificación que se da por si acaso. Después hay otro tipo de clasificación donde ponen el nivel 1, aquí está hablando de categorías, pero el nivel 1, según otro tipo de clasificación, es lo que está afuera. Nos fijamos en este tipo de categorías, ¿no? Y fíjense siempre los voltajes. En el primero colocaríamos un protector de sobretensiones para 6000 voltios, que me deje pasar hasta 4000. En el segundo colocamos un protector de sobretensiones que me deje pasar hasta 2500. En el tercero colocamos un protector de sobretensiones que me haga pasar hasta 1500 o hasta 1200. Eso me va a proteger el equipo. Se utilizaría 1, 2, 3, 4. Ahora, eso ocurría antes. Existen, por ejemplo, equipos ahora que hacen el nivel de protección 1 y 2 a la vez. O sea, los han unido. Antes uno colocaba aquí un protector, a este lado otro, y todavía tenía que ver las distancias porque analizaba lo que era la inductancia, etcétera, etcétera. Pero este es el criterio, ¿no? Ir bajando la onda de sobretensión de 6000 voltios hasta los 1500 que va a proteger a nuestro equipo más sensible. Entonces, fíjense, aquí está la selección del nivel de protección, ¿no ves? En la categoría 4 hasta 6000 voltios vamos a tener un impulso de voltaje que va a soportar la aislación. Entonces aquí ponemos un descargador de sobretensión. ¿Sí? Fíjense, este descargador está antes de nuestro medidor. Tipo 1. Un sistema de protección de descarga, ¿no? Hasta 6000 voltios. En nuestro tablero principal, donde está nuestro medidor, colocamos un descargador tipo 2. Este es un varistor. Entonces va a recortar la onda. Entonces va a pasar la onda recortada hasta un tablero secundario. Aquí voy a colocar hasta un tipo 3. De 2500 voy a recortar la onda a 1500. ¿No ves? Después tengo que recortar la onda otra vez con otro dispositivo de protección para proteger lo más sensible que tengo, con varistores, por ejemplo, un tipo 3. Y voy a ir bajando el voltaje hasta que yo no tenga problemas y se queme mi computadora, mi equipo electrónico. Entonces, en la categoría de instalación, fíjense, de 6000 voltios bajo a 4000, de 4000 a 2500 y hasta 1500 para proteger el equipo más sensibles. O podemos tener el máximo potencial de voltaje con un descargador, un protector de sobrevoltaje. De 6000 bajamos a 2500, a 1500, a 800. Entonces este va a proteger muchísimo más nuestro equipo electrónico. Entonces, ¿cuál es el criterio para colocar protectores de sobretensiones? Es considerar las tensiones, ¿no? Ir disminuyendo las ondas de sobretensión, ir recortando.
de 6.000 a 2.500, de 2.500 a 1.500, 800 al final. Ese equipo nos va a soportar, nos va a proteger a nuestro equipo electrónico. Entonces, ese es el criterio. Algunas veces uno pues, puede utilizar un equipo de sobrevoltaje adicional, un OBR. En este caso, fíjense, el nivel de protección UP aguas arriba del OBR tipo 1 es muy alto para el equipo a ser protegido, ¿sí? Este nivel es muy alto. Entonces, podemos colocar un OBR combinado que tenga una protección tipo 1 y tipo 2, una categoría 1 y 2. En vez de utilizar uno solo, utilizamos dos, ¿sí? Con protección 1 más 2, tipo 1 más 2. Entonces, fíjense que su nivel de protección ya va a bajar de 2.5 kilovoltios a 1.5 kilovoltios. Entonces, puedo proteger mi equipo. O podría colocar mi anterior OBR, mi anterior equipo de protección contra sobrevoltaje, y a una determinada distancia colocar el tipo, ese es el tipo 1, colocar en un tipo 2, no junto, sino separado. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado con la longitud de los cables y cumplir lo que dice el diagrama del fabricante. Dice, mira, si tú tienes un OBR, entonces tu cable de entrada, tu fase roja, ¿no ves? Tienes que entrar al primer borne, salir del segundo borne y llevar a tu equipo. El cable de neutro, ¿no ves? Vas a ir al tercer borne, vas a salir del cuarto y vas a llevar a tu equipo. Y el cable de tierra vas a llevar a tu equipo. Entonces, esto debes cumplir. Si haces un 1 más 2, o sea, cuando están juntos, fíjense, el primer cable va al primer borne, sale del segundo, va al equipo. El segundo va, ¿sí? Al tercer borne, sale del cuarto y va al equipo. Y este borne, va y se conecta directamente a la Tierra. En cambio, fíjense en este otro, cuando colocamos un protector tipo 1 y tipo 2 separados. La conexión va al primer borne del tipo 1, sale del segundo, y aquí, fíjense, ya no está saliendo del otro, sino hace contacto con este y sale directamente a nuestro equipo. Lo mismo pasa con el neutro. El neutro entra al tercer borne, sale del cuarto borne, va al segundo borne y se va directamente al equipo. Fíjense esta conexión, que hay un nodo. Esto es nada más que un nodo y aquí está nuestro descargador. ¿Y cómo haces la tierra? La tierra vas a colocar de ese borne que tiene en la parte inferior. Entonces, tú unes tu barra master de tierra con la tierra de tu equipo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Respetar en el tipo de sistema de conexión que nosotros tenemos, tierra neutro separado, etcétera, etcétera. Respetar las conexiones que te dice el fabricante del OBR. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, chicos. Ya es 9:30. Entonces, la próxima continuaremos con esto. Y el próximo miércoles es el examen, ¿no? Entonces, el próximo martes vamos a hacer un repaso. Esto no va a entrar al examen. Solamente hasta banco de condensadores es el examen. Entonces, próximo martes hacemos consultas y el próximo miércoles un pequeño examen. No sé si creo que hemos quedado para el 29. Perdón, para el 29. Sí, tienes razón. Me voy a anotar. Entonces, el próximo seguimos avanzando esto. Sí, me confundo. Está bien, chicos. Entonces, les estoy anotando en mi blacklist. Sí, el 29. Inge, disculpe. Sí, dime. ¿El examen va a caer el día martes? Está el martes 29, ¿no? Vamos a hacerlo el martes 30, el miércoles 30. ¿El miércoles 30 será el examen? Sí. Sí, mejor no ve.
Sí, por favor, Inge, es que hay un Entonces, inconveniente el día el martes. martes 30 vamos a hacer, el martes 29 vamos a hacer consultas para el examen. ¿Ya? Ya, está bien, Inge. Sí, bien que me has aclarado. No he anotado que iba a ser el 29, pero sí hemos quedado. Listo, chicos, entonces, nos veremos el próximo martes. Seguimos viendo lo que son las protecciones contra sobrevoltajes. También vamos a ver protecciones contra un equipito que es el Sino. El Sino se llama, es un equipo que protege contra transitorios. Entonces, vamos a ver también ese equipo.